Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Peras y Finanzas. Y estamos junto a un invitado espectacular, primer nivel. Vamos a contarles de quién se trata, pero primero, obviamente, nuestro spot comercial para que esto siga creciendo. ¡Oh! ¿Cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Con Peras y Finanzas y les quiero contar algo espectacular. Muchas gracias a Euroinmobiliaria por ayudarnos a hacer este podcast posible. ¿Qué es Euroinmobiliaria? Básicamente es una inmobiliaria que construye edificios tanto para vivienda personal como de inversión, principalmente para inversión. De hecho, a mí me gusta muchísimo, he invertido en proyectos de ellos y te recomiendo que lo visites. El link está ahí abajo, conócelos. Como siempre, la inversión tienes que estudiar antes de invertir, pero check porque están a favor de la educación financiera y están apoyando esta iniciativa, y check porque tienen un producto de inversión bastante acabado. Así que genial. Bueno, como les contaba, estamos junto a Santiago Alaman. ¿Quién es Santiago Alaman? Dirán. Preguntémosle. ¿Cómo estáis, Santiago? Bien, tú, Francisco. Gracias por la invitación. Muy contento de poder volver a compartir. Nos conocemos tantos años. ¿Quién soy? Una buena pregunta. Y todo empezó con el mundo podcast. Así tal cual. Partimos con los podcasts hace muchos años. De hecho, para los que no saben, los dejo invitadísimos. Hay unos capítulos muy antiguos donde Francisco estaba recién partiendo y donde lo pueden ver en nuestro podcast. Así que felices y ahí invitados a Elemental Podcast. Yo soy abogado. Me dedico al derecho como de los negocios, de los fondos de inversión. También invierto, soy inversionista y tal vez me defino un poco también como profesor. Creo que eso es una de las cosas que más me gustan, me apasionan. Y es lo que me llevó a hacer, de hecho, el podcast al cual te invitamos hace tantos años atrás, que yo creo que serán ya sus 2 años que fuiste. Y en el mundo del podcast hemos ido creciendo, hemos ido haciendo distintas cosas como educativas. Y todo viene un poco como desde la necesidad del crecimiento continuo. ¿Cachai? Que cuando venía para acá, caminando, estaba pensando un poco como en esta pregunta que acabé de hacer, como ¿quién soy? Y yo diría que hay un momento que define mucho lo que estoy haciendo hoy. Que imagínate un estudiante de Derecho segundo año, algo así como unos 19, 20 años, trabajando por necesidad. Yo me había quedado huérfano ahí recién, entonces tenía que trabajar, dedicarme a generar luquita. Y iba a la oficina. Y imagínense un estudio de abogado bastante conocido acá en Chile. Yo trabajando, haciendo entre comillas una cosa que se llama procurador, que es como... El café. Como mover el café y escribir los papeles más sencillos. Y me pasaba una cosa bien loca, que es que yo veía a mis jefes y veía como 2 tipos de personas. Las personas que yo en verdad decía, estos gallos son realmente admirables, son los mejores, saben muchísimo. Y esas personas que yo decía, ¿cómo es posible que tienen la misma edad, pero no es tan increíble? Y empecé a preguntarme eso. Sí, o sea, esto es admirable, y otros que eran iguales que ellos, pero... Eran abogados de la misma edad, pero que no eran tan admirables. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué usted es más rara? Y yo era joven, le preguntaba muchísimo a todas las personas que me rodeaban, como, oye, ayúdame a encontrar las respuestas del mundo, cosa que creo que sigo haciendo, pero lamentablemente me lleva muchas desilusiones en esa respuesta. Ese es un buen hábito, el querer saber de otros continuamente, porque uno a veces cae en esto de yo me las sé todas y dejo de aprender de los demás. Y me acuerdo... Perfecto, estaba en la playa, en una casa, sentado afuera, mirando la playa, y había un tío mío, que yo estimo muchísimo. Y le pregunto como, oye, ¿qué opináis? ¿Por qué esta persona es tanto más exitosa que la otra en la vida? Siendo son iguales. Y siendo que estudiaron en la misma universidad, están trabajando en el mismo lugar y hacen teóricamente lo mismo. Y me dijo una frase que me marcó hasta el día de hoy y que me acuerdo patente. Un tío muy, muy querido se acerca y me dice una cosa así como, es que muchas veces en la vida hay 2 tipos de personas. Hay personas que viven 25 años de experiencia, totalmente distintos 25 años, y hay otras personas que viven el mismo año, 25 años repetidos. Es decir, hacen lo mismo durante 25 años y no crecen. Es decir, ¿cuántas veces te ha tocado ver ese profesional que tú lo veis que hace exactamente la misma pega que hacía 20 años atrás y no cambia nada? No, y probablemente su renta también aumente según la inflación y soy bueno en lo que hago, así que sigo haciéndolo y hago lo mismo. Entonces yo ahí dije... Sin una aspiración. Entonces yo dije, ¿qué es lo que distingue a esta otra persona que tiene 25 años de experiencia distinta? Y lo que hace esa persona, y que creo que un poco que privilegia tu podcast, lo que estamos haciendo hoy día, es que aprende. Y que se mantiene constantemente aprendiendo. Y es bien raro porque en nuestro sistema educativo chileno, por lo ¿Te bajó menos, el bichito por leer harto?
yo creo que el bichito venía de antes Ya. y venía leyendo más ficción. Pero cuando me di cuenta de esto dije, ojo, aquí hay una falencia grave en el sistema educativo chileno y mundial. Que es que a ti te fuerzan a estudiar desde los 0 hasta los 18 años en el colegio. Y después, si tienes el privilegio, puedes estudiar unos 4 o 5 años más en la universidad. Pero si te fijas, siempre es una obligación y nunca es algo que tú quieras hacer porque quieres hacerlo. Y lo que eso genera es la idea de que aprender es una obligación que te impone un tercero. Por lo tanto, lo natural es que sales de la Y no de quiero la- ver ni un de la libro más en la universidad vida. y Eso no me pasó a mí, quieres- ¿eh? Y no quieres volver a tocar un libro. No quieres, Exactamente, lo no mismo, quieres eso entrar a me una pasó. clase. No quieres ver un podcast de finanzas como el tuyo. Porque te suena a obligación. Sí, porque como Entonces- me están imponiendo, prefiero ver Jingo. Me fui al pasado. Se le cayó el carnet de hombre. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para literalmente tomar a las personas y decir, vamos a seguir creciendo? Vamos a seguir haciendo cosas que los hagan más potentes en sus pegas, los hagan tener más plata, más oportunidades, etc. Y en ese camino... Qué interesante ese punto de vista. O sea, yo nunca analicé el porqué de las cosas, pero en mi caso, ¿por qué quise hacer la educación entretenida? Es porque veo que también, por las personas quieren, no sabía que por qué, pero prefieren la entretención 1000 veces ante la educación. Entonces quería mezclarla. Mm. Y probablemente prefiero la entretención porque es un destape de estas cosas que me imponen. Sí. Y digamos las cosas como son, como tú lo acabas de decir. La educación muchas veces no está hecha de manera amigable. No. El ejemplo típico es, ¿alguna vez han leído un libro de universidad? Es la cuestión más árida del planeta. Me dan ganas de morir cada vez que leo uno de esos libros. ¿Y por qué? Porque está diseñado con esta altura de mira media egocéntrica del autor de que si yo escribo difícil es Soy porque más soy más inteligente. inteligente Sí. que tú. Entonces, un poco lo que el desafío está en cómo somos capaces de traer contenidos a las personas para que, como tú mismo estás haciendo, se entretengan. Vengan y escuchen el podcast, vean el video y lo pasen bien, porque al final del día así es como tú le vas a hacer una cosa que yo he denominado como mi especie como de lema personal, como de vida, que es cómo entregarle herramientas a las personas para que vivan sus sueños. Ese es mi lema, donde tú lo podéis ver literalmente ¿Cómo entregar herramientas a las personas para que cumplan sus sueños. Mira, ahí estamos llegando a la respuesta: ¿quién es Santiago Alaman? Hay que darse una vuelta larga, pero ¿Viste? llegamos. Pero está bien. Y me falta lo otro. Bueno, abogado, te gusta mucho la educación, te gusta mucho fomentar la educación. En cuanto también para que te conozcan, trabajas independiente, dependiente, y tu sueño en el fondo de, no sé, por así decirlo, esta meta educacional y meta financiera personal, ¿cuál es? Ahí yo creo que tengo dos elementos. Vamos como por las preguntas en orden. Primero, desde la perspectiva laboral, trabajo más o menos independiente. Tengo clientes propios, tengo clientes con unos estudios de abogados con los cuales estoy asociado. Veo empresas, fondos de inversión, emprendedores, como que el mundo muy corporativo, muy relacionado a las finanzas. Y desde la perspectiva un poco más personal, siempre he sido como de la creencia de que uno puede hacer más de una cosa a la vez. En el sentido de que tengo... Igual, me retas por eso, pero ¿no? sí. O sea, el ejemplo típico es si es que, no sé, Elon Musk tiene Tesla, SpaceX, ¿cómo se llama el de los... ¿Twitter ahora? Ahora tiene Twitter y tiene, no sé, estas cuestiones del internet. Y puede hacer esas 7 cosas al mismo tiempo Hizo una empresa lanzallamas en algún minuto. y son las empresas más grandes del mundo. ¿Por qué nosotros no podemos tener 2 pegas? ¿Por qué no podemos tener un emprendimiento, tener un podcast, tener una inversión? Yo soy socio con unos muy queridos amigos de una empresa de desarrollo software. Tengo un pequeño fondo de inversión mío, privado, con un grupo de Qué personas. buena. Así como un mini venture capital. Sí, tenemos un parcito de millones por ahí invertidos. Buena. Y Mira, vamos a hablar de venture capital ahí. Vamos a llegar para allá. Vamos a preguntar. y por el otro lado tengo la beta como educativa. Ahí, antes de pasar a la otra pregunta, Dale. era, porque se va a relacionar con esta parte financiera, porque ahí yo creo que también los que están escuchando el podcast, la palabra no sueñen, es pónganse metas, porque tú dijiste una cosa que yo no sabía, que te quedaste huérfano mientras estabas estudiando en la universidad. Lo siento. Entiendo en parte porque yo también no tengo papá y se murió mi hermano joven y ahora este año me volví huérfano, de hecho, con mi mamá. Entonces, son momentos difíciles y tuviste que trabajar para seguir pagando tu universidad.
Entonces muchas personas siempre piensan que uno nace y la cuna de oro y que tiene y los privilegios y todo, que obviamente existe, si tampoco hay que decir que no, si obviamente hay gente que nace en situaciones mucho más difíciles, así como hay gente que nace en países donde tenés que tener susto si te van a matar con un sable el otro día. Hay de todo, porque la vida es así y no es justa y nunca va a serlo y nunca lo ha sido en la vida, porque es un mundo distinto. Hay gente que nace en lugares donde las mujeres no pueden ni siquiera sacarse los velos. No pueden entrar a la universidad. No pueden entrar a la universidad. A un futbolista lo quieren matar porque tratar de defender a las mujeres. Entonces hay de todo. Pero hoy día contaste también, en la universidad tenías que trabajar para pagar la U. O sea, significa que no estabas financieramente estable. Y hoy día tienes suficientemente, o sea, capital suficiente para invertir en otro a través de un venture capital. Entonces, este camino financiero me gustaría que un poquito también nos cuentes, porque obviamente, oye, se tiene que partir con todo. Es que no, es que te tienen que regalar una herencia para hacerlo. Yo sé que tu vida es más austera también, por eso te preguntaba quién es Santiago Alaman, porque mucha gente dice, pues te cae un abogado, te apuesto que vive en esa casa. Y yo me sé un poquito los pormenores de cómo has sido austero con este sueño de buscar esta independencia financiera más joven. ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, tú ahora lo estáis viviendo en carne propia, pero cuando yo, a ver, contexto muy para atrás. Yo cuando tenía como 10, 11 años perdí a mi papá. Nunca más lo vi. Existe, está vivo, pero no lo he visto en 20 y algo años. No existe. Y por el otro lado, cuando tenía 21, 22, me quedé sin mamá. Y por lo tanto, tenía 21, 22 años, tenía 2 hermanas chicas que estaban en el colegio. Tú eres el mayor aparte. O sea, y yo el mayor. Es con mi hermano, tenía ese... Ahora te apuesto que la ayudáis. Y me di cuenta, dije, oye, aquí hay un problema. Nadie nunca me enseñó una cosa tan básica como pagar una cuenta. Nadie nunca me enseñó una cosa tan básica como ver los gastos comunes. Nadie nunca me enseñó una cosa tan básica como ahorrar e invertir. Y ahí me empecé a dar cuenta que hay una cosa que es como en toda la educación del mundo y chilena también, que es que ¿cuántas veces has hablado tú o hablaste en su minuto con tus papás sobre cuánto ganaban? Nunca, no existe. Era tabú. ¿Cuántas deudas tenían? ¿Cómo se usaba la tarjeta de crédito? ¿Estaban usando la tarjeta de crédito? Y ahí fue una de las cosas que me hicieron mucho clic y porque he hecho muchas cosas de educación financiera con los años. Porque yo tuve que educarme a la fuerza. O habían 2 posibilidades. O aprendía o caía al precipicio. No había más que eso. Y empecé a ser de esas personas que, me tocó duro, no tengo papá. Entonces por eso me puedo excusar en todo. Hay muchas veces las circunstancias que te tocan no son tu culpa. Pero la forma en que reaccionas a tus circunstancias es tu responsabilidad. Y eso es muy potente. Sí. Porque lamentablemente la vida nos va a pegar, como tú decías hace un minuto, sablazos que ni siquiera te esperáis. Sí. Entonces, yo tenía 20, 21 años, 2 hermanas chicas, no había nadie a quien acudir. Afortunadamente, no lo voy a mentir, tuve tíos muy cariñosos que se acercaron, me ayudaron, me apoyaron y digamos las cosas como son, me apoyaron financieramente durante varios años para poder salir adelante. Pero eso implicó que desde segundo año de universidad hasta hoy nunca jamás paré de tener que generar dinero. Y en ese camino me fui dando cuenta que habían 2 formas de mirar el dinero. Como un trabajo que te entrega algo todos los meses y que tú te lo gastas y se acaba ahí. O tomar ese mismo dinero y hacer que alguien más trabaje ese dinero por ti. Que es el concepto de la inversión sencilla. Al final del día, el dinero en sí mismo no sirve para nada. No, si tú te caes en una isla desierta en un avión y tienes un fajo de billete y no hay nadie en la isla desierta, lo único que vas a poder hacer con esos billetes es quemarlos para el fuego. No sirve para nada. Entonces, el dinero en realidad es un medio para comprar cosas, bienes y servicios. Así de sencillo. De hecho, los Simpsons lo decían. Así que así de básico. Ahora, esas cosas que tú puedes comprar son servicios para gastártelos, para vivir, o también son cosas que te generen más dinero en el futuro. Entonces, un poco la lógica fue cómo voy acumulando activos, cosas que me hagan más rico con los años, desde una perspectiva muy normal. Y yo les diría que aquí es lo que tú decías, no necesitas una super herencia para partir invirtiendo. Yo partí literalmente con un sueldo de 400,000 pesos mensuales, invirtiendo 20,000 pesos. Eso era todo. O sea, tú dijiste un 5% de mi sueldo se va a invertir. No lo toco. No lo toco e invierto. Y literalmente partí así. Y yo te diría que los 2 primeros años perdí plata. Y perdí plata. Y aprendí un montón de cosas. Te metiste como en renta variable casi. Me metí, por ejemplo, a invertir en bolsa.
Ya. Invertí en bolsa, invertí en un par de acciones y ahí cometí varios errores que Sin tengo que... estudiarla, obviamente. Por ejemplo, la tincada. el error que yo hacía muchas veces era hacerle caso a las personas que me recomendaban comprar sin yo pensar lo que estaba haciendo. Hay muchas bancos, financieras, etcétera, que te hacen recomendaciones. Y muchas veces esas recomendaciones están más llevadas por obtener una comisión Sí. más que por ayudarte en el largo plazo. Entonces yo aprendí, una de las grandes lecciones que me lleva la inversión es que sea donde sea que inviertas, tienes que intentar saber lo que estás haciendo. Y ahí viene un paso poco... delante de Wall Street habla de eso mucho. Exacto. Entonces, a ti te debe pasar mucho que lo que tú haces, Francisco, es educar a las personas para que tomen decisiones de inversión. Y eso es clave porque yo les voy a decir una cosa bien dura, pero no acepten lo que les dice Francisco porque es Francisco, sino que piensen lo que les dice, evalúenlo y conózcanlo. Yo, por ejemplo, otro error que cometí fue invirtiendo en oro. Tenía un amigo que yo respetaba mucho y que había tenido buenos resultados y dije, ya, voy a invertir en oro. Y le hice caso. Sí, porque todo el mundo jura que el oro es lo mejor del Maravilloso, mundo. no sé qué. Yo lo he visto caer muchísimo. Invertí. Y crece menos que el S&P 500 en los últimos 50 años, no lo ha ganado por ni un lado. 6 meses después había perdido, no sé, 30%. Y cometí el típico error de consolidar la pérdida. Y lo sacaste. Saqué. Ah. Y ahí dije, caché que el acierto fue sacarlo. ¿Sabéis por qué? A pesar de que perdí plata. Perdí plata, pero me llevé una lección que me ha hecho ahora ser mucho mejor inversionista. Que es que no vuelvo a tomar un consejo sin evaluarlo por mí mismo. Perfecto. Entender lo que estoy haciendo. Y ahí nuevamente mi afán de nerd y ñoño hizo que empezara a leer. Y me di cuenta que en el mundo latino, en español, hay poquísima educación financiera escrita en español. Hay algunos libros que lo han logrado traducir, pero los libros un poquito más duros, más técnicos, más profundos, están todos en inglés. Sí. Entonces dije, ok, he tenido el privilegio de que se me dieron bien los distintos idiomas desde chico. Nota, aprendí por mí mismo, no habían clases, nada. Mi colegio tenía un inglés pésimo. Y la forma de demostrarlo es que cuando entramos a la universidad se hacen estas típicas pruebas de suficiencia en inglés. El 90 y algo % de mi generación del colegio, eran 4 cursos, falló la prueba. Así, a ese nivel. Todos malos para el inglés. Entonces, yo tuve la facilidad y la fortuna de que se me dan bien como las humanidades y aprendí inglés y dije, ya, voy a leer. Y ahí fue donde empecé a traer, por ejemplo, educación financiera que estaba en inglés y la empecé a traducir y ojalá entregar a la gente a través de distintos productos y cosas sociales. Entonces, fui creciendo y fui aprendiendo a punta de caerme. Y eso es una cosa que a mí me encanta porque ¿te has fijado que los inversionistas, tal vez mucha gente que viene para acá, te cuentan las cosas bonitas, los aciertos, y son aciertos de historias muy buenas? Pero yo trato de sacarle lo malo siempre. Eso. A mí me gusta porque... O sea, Tomás Claro, por ejemplo, que es un gallo que hoy día uno lo ve así, que como grande, no agrandado, sino que grande, porque el tipo es súper buena onda. Tiene negocios, restaurantes, inversiones, creció un 900% el 2020, un torneo. Pero él dijo, Pancho, yo quemé 2 cuentas. Y quemar 2 cuentas significa que pierdes toda tu plata. Sí. Y me imagino que no era poca plata. Sí. Entonces, ahí nos contó, esto no fue un camino fácil, pero él tenía 12 años de experiencia en mesa de dinero, ahí te contó también esa historia. No es que él llegó, ay, mañana parto haciendo trading, me va bien. No. A mí me encanta eso porque está la ilusión de que para ser rico, como tú decís, tenéis que tener mucha plata e invertir mucha plata. Pero uno se puede caer en cosas muy chiquititas y invertís 500.000 pesos y perdiste 100 y es dolorosísimo. Obvio. Y es así. Y entonces, con montos pequeños, estoy hablando de 100, 200.000 pesos al mes, durante años, de manera consistente, puedes hacer montos muy interesantes. Y eso es loco, la libertad financiera, porque la libertad financiera depende un poco como de cómo la defines. Sí, pues tu estilo de vida. El ejemplo que da un libro que es de Morgan Housel, que es muy bueno, que te dice, ¿cuánto te demoráis en llegar de aquí al aeropuerto? La respuesta es, depende. Depende si estoy en hora peak, depende si estoy en la mitad de la noche, depende si es que salí en un auto más rápido, en un auto más corto. Y lo mismo pasa con el dinero. ¿Cuándo eres rico? Depende. Depende de cómo lo mides, depende de cuánto gastas, depende de cómo gastas, depende de si tienes activos, depende de si no tienes activos. ¿Quieres vivir sacando lingotes de oro en Dubái o quieres vivir una vida más sencilla de campo? Entonces, hay un concepto que me encanta con mis amigos, que es que hay muchos ricos escondidos, ricos ninja. Es decir, personas que... Yo te escuché un podcast el otro día, no me acuerdo de quién vino acá, que hablaba del minimalismo, que lo encontré bien interesante. Nico Magner, un Nico profe. Magner, muy bueno.
Sí, que de hecho él vive con bastante poco en comparación con su ambiente de gente que gana parecido. Y lo interesante es que él es muy rico, a pesar de tener pocas cosas. Porque la riqueza para él no es gastar en un Lamborghini o comprarse un superauto. Es que tiene su hora disponible, es que trabaja, o sea, invierte media hora a la semana en inversiones y el resto lo tiene libre. Entonces, esa riqueza la podemos tener toda y eso me encanta como que acerquemos un poco la riqueza a la gente común y corriente. No tienes que tener 1.000 millones en la cuenta corriente para ser rico. Pueden ser 10 millones y aún así ser millonario. Entonces, un poco ese... Aquí en el fondo es como, deja de creerle al que tiene el auto rico atrás que el que va a ser millonario. Yo lo único que sé cuando veo un gallo en un Ferrari es que tiene $1 millón menos invertido. Sí. Eso es lo único que sé de él. Puede que incluso esté endeudado por tener ese auto. Es decir, ya es mucho menos rico que la persona que anda caminando al lado que tiene la misma plata en la cuenta. Entonces, siguiendo con la historia, aprendiendo a punta de golpes y a punta de caerme, empecé a invertir desde los 20, 21 años. Me juntaba con unos amigos en unos cafés igual que el tuyo, en la mañana, tempranito, me levantaba. ¿Eran amigos de la edad que están en la misma? Todos de la edad. Ya. Todos de la edad. Cabros de 20, 21 años, aprendiendo, invirtiendo. Y fueron pasando los años, fui empezando por fin a tener buenas rentabilidades, a tener montos súper razonables de retorno y empecé a acumular capital. ¿Qué es lo que es razonable para ti? No, montos buenos, eran 30% anual. Ya, bueno. Muy bueno. Sí. Extraordinario, fue mucho de eso, es mucha suerte, pero tenían muchas horas de trabajo detrás. Y eso también te muestra algo, que es que ser un buen inversionista depende de dónde estés metido o de qué tipo de activo. Hay veces que requiere más o menos tiempo. Yo, por ejemplo, me acuerdo patente, haberme levantado a las 4 o 5 de la mañana durante años y pasar 2-3 horas analizando cosas para poder tener esas rentabilidades. Hoy ya he ido cambiando, tengo otro tipo de portafolio, distintas inversiones, pero pasé por todos esos caminos. Sí, pues. No, y de hecho, también un mensaje para las personas. Normalmente uno parte, puede hacer todo esto y eventualmente, si es verdad que cuando uno tiene mayor capital empieza a tener acceso a alguna oportunidad de inversión que con menos capital es más difícil, pese a que ahora están apareciendo emprendimientos que están permitiendo que la gente invierta con menos capital en... Pero normalmente siempre cuando se hace ese tipo de innovaciones se pagan un poco también, entonces se merma un poco la rentabilidad. Si uno dice, oye, yo por ejemplo, yo solito logré juntar capital para comprarme una propiedad usada, destruida, súper barata, que yo la refacciono, la vendo y me gano, por decir algo, un 40% en la pasada, un montón de plata. Supongamos que la propiedad vale 100 y la vendiste en 200, por ejemplo, no sé, una locura. Y te costó, no sé, era más de 40, pero te costó 20 millones arreglarla. Vamos a hacer caso de esos números. Sí, calcen los números en la cabeza. Ya, pero supongamos que sacaste 80 millones con 120. Pero tuviste que tener los 120 porque para hacer esa operación tenías que tener el cash para pagarlo al tiro, qué sé yo. Puede aparecer un emprendedor que diga, oye, yo no tengo, pero mira, juntémonos 5 amigos. Sí, y menos, para que sea más, juntémonos 50, ya, 20 amigos. 20 amigos, ponemos cada uno 5 palos, un poquito más para los 20 para llegar a los 120. Y hagamos el negocio. ¿Qué va a pasar ahí? Obviamente, porque esto es lo que en la vida real, es muy raro que los 5 amigos se pongan, o sea, los 50 se pongan todos de acuerdo y todos trabajen lo mismo. Mentira. El que va a hacer la pega ahí va a ser uno. Y si uno va a decir, oigan, yo por toda esta pega voy a cobrar 5, 10 millones. Y la gente probablemente va a estar de acuerdo porque si no, no va a entrar al negocio. Es como, oye, yo cobro esto o no lo hago solo, me voy a buscar a alguien que lo haga conmigo. Y la gente va a estar dispuesta, va a tener acceso a la misma oportunidad, pero no va a ganar a la misma proporción porque va a haber un intermediario que te ayude. Y eso hay que entenderlo. Porque normalmente, ¿quién es el que más gana? Generalmente, el que está dispuesto a hacer el sacrificio más grande y hacer el trabajo duro. Y obviamente la inversión, entre más pasiva es, te puede entregar buenos retornos, pero alguien está haciendo el trabajo duro para que esa inversión sea fácil. Eso hay que entenderlo también. Ahora, sí, no, depende un poco del tipo de activo. Por ejemplo, el ejemplo que contradice esto que acabamos de conversar, que no quiero decir que lo que tú dijiste está mal, para nada, está perfecto. Solamente que hay en otros tipos de activos donde a veces no se cumple tanto. Y el ejemplo típico son los ETF, los famosos fondos indexados. Si tú lo pensáis, hasta los años 60 más o menos, las personas invertían en fondos activos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que acaba de decir Francisco. Yo le paso mis 10 millones de pesos, todos mis amigos le pasan 10 millones de pesos, juntamos 1000 y una persona elige acciones por mí y hace unas inversiones y si al final del año le fue bien, saca una comisión.
Y había una persona que se llamaba Jack Bogle que en los años 60 dijo, oye, parece que hay una estrategia distinta, que consiste en vez de que haya un ser humano seleccionando individualmente acciones, voy a tener un sistema objetivo donde voy a comprar todo. Entonces voy a comprarme la economía entera. Y los fondos indexados, con los años y la llegada de la tecnología en los años 80, se tradujo en que ya no había un ser humano haciendo eso. Sí, po. Había un computador. Y la gran revolución interesante de Bogle es que las comisiones de su empresa, Vanguard, son de un 0,05% al año. Pero a lo que voy es que igual esa persona, por haber hecho todo ese descubrimiento, haber hecho todo el esfuerzo necesario para lograr eso, probablemente el dueño de Vanguard le va mejor que las personas que están invirtiendo. ¿Cachai? Que el caso de Vanguard es notable. ¿Sabéis por qué? Porque él hizo una cosa extrañísima y que de hecho por eso se habla de que es como uno de los santos de la inversión. Y ahora que van a estar a punto de pasar a BlackRock, dicen. Están ahí los rumores. ¿Tú sabías cómo es la estructura de propiedad de Vanguard? No. La estructura de propiedad de Vanguard es la siguiente y es súper extraño. Lo normal es que, pongamos un ejemplo cualquiera, un banco chileno arma un fondo mutuo y ese fondo mutuo lo que hace, los aportantes que se llaman, vienen y le pasan plata. Sí. El fondo mutuo le paga a la administradora, el banco, una comisión por esa gestión. ¿Sí? Por lo tanto, en estricto rigor, los dueños que se llevan la comisión son los bancos, porque son las administradoras. Lo que hizo Vanguard, que es rarísimo y que es súper interesante porque es muy democratizante, es que dijo, la administradora no va a ser de propiedad del banco, que creó el fondo, perdón, sino que va a ser de los aportantes. Mira qué raro. Yo, aportante, voy a ser el dueño del fondo y además dueño de la administradora. De las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, si es que yo le pago más plata en comisiones a la administradora, en estricto rigor me estoy cobrando más a mí mismo, ¿no es cierto? Porque yo soy el dueño de la administradora, yo le cobro una comisión. Pero ¿quién gana esa comisión? Yo mismo. Entonces me cobro a mí mismo la comisión que yo me pago. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, ¿cuál es la lógica o el incentivo? Disminuye la comisión al mínimo. Porque es sacarte de un bolsillo y metértelo al otro. Y eso hace que los fondos de Vanguard tengan las comisiones más chicas del planeta. 0,03, 0,05. Entonces, ese es un desafío filantrópico muy, muy interesante porque Jack Bogle no es lo multibillonario que podría ser. Sí, ¿te fijas? pero está bien. Lo cual está muy bien, es muy millonario. Vamos a hacer todo así. Entonces yo creo que tal vez a veces el desafío nuestro es cómo hacemos para disminuir las comisiones de los intermediarios. Porque uno de los grandes secretos de un buen inversionista es que hay montones de no cosas... No pagar tantos cortacolas. No, y aceptar una cosa que yo te diría que viene como desde los estoicos, hace literalmente 2500 años atrás. Hay montones de cosas que tú no puedes manejar. No puedes manejar el mercado, no puedes manejar las crisis mundiales, no puedes manejar cómo se comportan los clientes. Pero hay una cosa que sí tú puedes manejar. ¿Cuánto pagáis en comisiones? Sí. ¿Cuánto tiempo estáis invertido? ¿Y qué tipo de activos o riesgos estáis asumiendo? Entonces, si tú manejáis las tres variables que tú sí puedes mover, puedes optimizar tu comisión y optimizar tu rentabilidad a largo plazo. Y las comisiones que parecen muy chiquititas son súper grandes. Todo, es que la gente no la... Cuando uno dice, oye, 1%. Y uno dice, así, 1%, hasta como de iglesia ya, sí. Pero pucha, no es 1%, por final es 1% y tú estés ganando un 9, supongamos, por promedio. 1 de 9 es más de un 10% que te están sacando. Sí. Y antiguamente era peor, antes cobraban el 5%, los fondos mutuos, y de repente te dan un 9 en promedio, se te estaban cobrando más de la mitad de lo que se ganaba. Ellos ganaban más que tú solamente en comisiones. Hoy día, por lo menos, está tendiendo a ser más o menos entre un 5 y un 10%, que uno podría pensar que es más o menos razonable, pero existen empresas que te sacan un 0,05 de un 9%. Sí. Entonces, literalmente es 20, 40 veces más barato que otra alternativa, y eso implica que eres 20 o 40 veces más rico respecto de ese dinero en concreto. Entonces, manejen sus comisiones, tengan cuidado del intermediario, tengan cuidado de quien te presta el consejo. Y en un buen sentido, una persona que te da un buen consejo se paga a sí mismo. Eso también es importante saberlo. No villanicemos al intermediario para nada. La persona que te está cobrando una comisión muchas veces te está ayudando y es perfecto. Y ojalá que se lleve mucha plata. En la medida que te consigas ayuden de verdad. Bueno. Sí,
Te voy a contar una primicia, no voy a contar la empresa, porque es un secreto. Porque me junté con ellos para hacer un. Vamos a blipear toda esta parte del... No. Pero es que estoy buscando auspiciadores para The Power Challenge. ¿Ya? Quiero hacer la evolución de mi academia y quise una evolución bien bonita donde en vez de vender cursos es una membresía, pero muy económica. Ya. Y que tenga una base gratuita además, que para hacer la base gratuita alguien tiene que pagarlo. Entonces esa base gratuita más la base pagada, que la base pagada para que pague la gratuita y para que nos pague los costos que tenemos como empresa tendría que ser, no sé, 20.000 usuarios, que va a ser difícil tenerlo en un corto plazo, o quizás no, pero esperemos que no. Buscando auspiciadores. Y voy a uno, que es una empresa, una AGF, administradora de fondos, y me dice, oye Pancho, tengo que encontrar algo, en un mes más vamos a lanzar los fondos costo cero. Y yo, ¿cómo dices? Y me dijo, no, sí, costo cero. Vamos a ser la primera empresa en Chile que cobra cero. Y yo, ¿y cómo lo estás haciendo? Y el modelo, porque se va a ir más por el B2B, es así como que te dijera un seguro complementario, donde el empleador va a pagar un fee pequeño para que a ti te pueda costar cero el fondo. Ya, si tú quieres entrar, ¿cachai? No es costo cero, es costo cero para el empleado. Para el empleado. Sí. Ya. Y incluye otros servicios y todo, pero lo encontré notable porque va a empezar a abrir y no es obligatorio entrar, ¿cachai? Pero te va a dar así como, oye, esta empresa tiene convenio con esta jefe y el convenio es que tú puedes entrar en esos fondos que por fuera cuestan 1% y van a costar 0. Mira, súper interesante. Súper interesante porque ellos quieren como el incentivar, ellos también están con la pelea de la educación financiera a mango, yo lo encuentro notable, y de la inclusión financiera. Entonces creen que el camino de hacerlo por las empresas es más masivo. Ya. Y me hizo sentido. Este que es el modelo Google. Al final del día, una de las grandes innovaciones de Google fue que traspasó el costo de la publicidad desde los seres como de los consumidores, los traspasó a las empresas. El ejemplo típico es que tú te metías a Google y es todo gratis. Y te das cuenta que no pagas por nada. Pero en realidad sí, se está moviendo mucho dinero. Pero quien está pagando no eres tú, es la persona que está detrás, el que te muestra la publicidad. El modelo que lo vino a copiar después Facebook y hoy día Instagram. Instagram y todas estas cosas no le cobran a Francisco Ackerman cuando consume el contenido de sus amigos viendo su foto, sino que lo que hace es cobrarle a la empresa para que ponga publicidad y tú la veas. Entonces para ti la plataforma siempre se va a mantener gratuita. Entonces igual lo que encuentro interesante ese modelo que estáis planteando con las AGF es que yo lo he visto en Estados Unidos un par de veces y funciona bien. El único riesgo que tiene, que he visto, es que si es que no funciona con el volumen que quieren, terminan echándose para atrás y le terminan poniendo comisión. Sí, por suerte tienen un respaldo, tienen un socio que los va a aguantar. Que los va a aguantar por un tiempo harto. Ya. Entonces, eso fue porque tenían esos miedos, porque obviamente hay que entender en la vida, cuando tú quieres ser así como banca, como que quieres tratar de ser medio filantrópico sin plata, es muy difícil, es muy difícil. Entonces acá se buscó capital para poder hacer una cuestión cotota. No, me encuentro súper interesante, súper interesante. Y aparte, ¿y por qué nos juntamos? Porque yo le conté la idea, oye, ¿por qué no quiero que me auspicien? Nosotros estamos buscando un buen monto, estamos buscando 700 millones. ¿Ya? Le dije, auspícianos con X plata. Y él dijo, Pancho, pero mira, tu sueño, porque le dije, quiero democratizar las inversiones, que la gente, todo el mundo conozca, 100 millones, la TAM, qué sé yo. Y me dice, pero Panchito, entra con nosotros, pues. De lo que yo cobro a la empresa, tú te das una parte y que mi propuesta de valor crezca más. En vez de entregar acceso a fondos gratis, entrego acceso a educación tuya y los fondos gratis alternativos del que quiera. ¿Ya? Y así como... Y ahí me dijo, y así también tú puedes penetrar mucho más rápido a través de esta alianza. Entonces él dijo, yo abro la puerta de una empresa de 10.000 trabajadores y entra The Power Challenge con esta AGF. ¡Qué buena! Entonces yo así como, ¡qué interesante, por fin! ¿Y esos fondos que invierten, qué tipo de fondos son? Son de renta relativamente pasiva. No voy a contar qué fintech es, pero es de las que la ha ido mejor, de hecho. Es de las fintech con costos más bajos en fondo. Yo diría que es la más baja en costo de fondo. Y que la ha ido mejor que las clásicas. Y compiten parecidas porque son empresas que tienen 5 fondos y serían nomás así como súper arriesgado, moderado, conservador, muy conservador. ¿Sí? Pero que la ha ido mejor y cuesta menos. Mira, qué bueno. Entonces, es bueno ver esto porque una de las cosas que yo diría que una de las evoluciones de la inversión en los últimos como 50 años ha sido eso. Ha sido que cada vez se baja más el costo de entrada para poder invertir. Ahora, el desafío es seguir haciendo lo que haces tú. De
¿cómo seguimos haciendo que las personas lleguen a tocar esa puerta y efectivamente inviertan? Porque uno de los grandes desafíos que hemos tenido en Chile es que la forma en que han obligado o forzado a las personas a invertir, o sea, dígase las AFP, por ejemplo, sí. ha sido socialmente no muy positiva. No, porque aparte no se explica bien. No, es terrible. Es impositiva. Probablemente mucha gente nunca habría ahorrado eso en su vida. Entonces el storytelling, o sea, lo que podrían haber contado podría haber sido muy lindo. Probablemente también hicieron alguna cochinada por detrás, nadie sabe todas las historias, pero seguramente. Pero es la verdad, o sea, hay mucha gente que pudo sacar plata y, para bien o para mal, mucha gente se salvó de esta crisis gracias a sus propios ahorros en vez de que hayan incentivos económicos de afuera, porque en Estados Unidos no se tocaron los ahorros personales, sino que se pusieron a imprimir plata, que tiene cosas negativas, cosas positivas, pero por último hay inflación, pero la gente sigue teniendo su ahorro. Acá la gente se quedó sin ahorro, muchos de ellos, y la situación sigue mal. Entonces, que es interesante porque la pensión y la vejez en general, como concepto, tú sabías que la jubilación como concepto es bastante reciente, es de los años 40. Y particularmente es Churchill y una persona que trabajaba con él, que era uno de sus ministros, quien se le ocurrió la idea de que vamos a tener jubilaciones. Es decir, esta cuestión tiene menos de 100 años. Entonces, es muy antes loco. era sálvese quien pueda nomás. No, trabajaba hasta que te morías nomás. Y lo típico, piensa en una familia de los 1800. Una familia en los 1800 tenía muchos hijos y esos hijos mantenían a los abuelos. Y hay que hacerlo nomás en la vida. Y la gente trabajaba hasta el final. Entonces, el concepto de la jubilación es algo muy moderno que tenemos todos como muy metido en el ADN. Sí, todos, como que es obligatorio. Todos queremos jubilarnos. Y ahí hay que poner un poquitito en tela de juicio el concepto de jubilación. La jubilación, 1, no tiene por qué ser cuando eres viejo. Sí. 2, no tienes por qué estar inactivo cuando eres viejo. Y 3, no tiene que ser constante. Pueden ser periodos de mini jubilaciones a lo largo de la vida. Y el ejemplo como medio bonito sería, qué rico sería tomar una pequeña jubilación cada 5 años. Una pausa y te da un año de viaje. Y te da un año de viaje. O 6 meses. O haces un curso, por ejemplo. No, tampoco tiene que ser una cosa así como rimbombante de que viajé por el sudeste asiático. No, todo lo contrario. Puede ser una familia de clase media, muy normal, que tomó la decisión el papá durante 6 meses de meterse a tomar un diplomado en algo que le encantaba, tal vez no relacionado ni con su pega. Congeló, le dijo al empleado, le dijo, ¿sabes qué? Me gustaría irme a estudiar arte durante 6 meses y vuelvo en 6 meses más. Esa cuestión sería una jubilación corta, chiquitita, es cara, todo lo que queramos, pero que le permitiría a las personas ser felices hasta el final. Sí, pues no esperar. No. Sí, es que muy fome esa cuestión de como que me tengo que sacar la cresta para terminar más o menos bien. Y normalmente terminan, ya están, no decir que mal, porque depende de cómo uno se cuide. Sí. Pero como disfrutar de viejo es muy loco ese concepto. A mí, yo estoy tratando de jubilarme joven y no jubilarme bajo el sentido de no hacer nada. Si para mí eso no es una jubilación, que lata no hacer nada, de hecho. Pero sí estar tranquilo. Estar tranquilo, sí. Por ejemplo, a mí me encantaría, no sé, yo supe, por ejemplo, que mi papá, antes de morirse, le había ofrecido a mi mamá, porque ya había juntado capital y qué sé yo, que nosotros viviéramos en el mar. Él era marino, entonces le dijo a mi mamá, vámonos a vivir en una fragata y viajando por el mundo. Y educamos a hijos, o sea, a mí me educaran home office, en el fondo homeschool que diga, en el barco. Home barco. Y ese era el sueño de mi papá, y seguir trabajando en esa época, home office, ¿cachai? Pero desde el barco, ya. Y mi mamá me contaba ese sueño loco que tenía mi papá, pero que ella lo apañaba a 1000, y después le vino el cáncer y otra historia, y cambió, y la plata para que se iba a gastar para eso, se gastó para otras cosas. Para otras enfermedades. Pero es muy loco, porque él tenía 45 años cuando se le ocurrió eso. Porque yo admiro mucho la historia de mi papá, que él, muy joven, le puso mucho pino para estar más tranquilo. Y con mi hermano, todos mis hermanos tienen historias con él, como que un día a la semana él les decía, hijo, vámonos a andar en bici, vámonos a Viña. Ya. Pero ¿cómo? Vámonos a Viña en bici. Y se iban a Viña en bici. En bici, era harto rato. Pero era como, porque él era medio marino, hacía sus cosas militares. Ya. Fíjate que ¿no encontráis loco pensar que a lo largo de la vida tengas que reservar tu dinero para gastarlo cuando ya no puedes aprovecharlo de la misma manera que cuando eras joven? Es súper loco. Porque piénsalo así, yo siento... A los 70 años que andar haciendo un viaje en el sudeste asiático, por ejemplo. Siento la vida tiene etapas.
En el sentido de que es súper lógico que tú gastes tu dinero en cierto tipo de cosas entre los 20 y los 30 años y en cosas muy distintas entre los 60 y los 70. Hace mucho más sentido que tú salgas a mochilear con tus amigos entre los 20 y 30 años y que tomes un crucero con esos mismos amigos entre los 60 y los 70. Entonces, el hecho de estar guardando y dilatando el dinero hasta el final muchas veces te hace perder oportunidades únicas que no van a volver. Porque digamos las cosas como son. Si bien puedes hacer un mochileo entre los 60 y los 70, es muy difícil no lo que vas te a querer encante. hacer. No lo vas a querer hacer. A menos que sea un estilo de vida mochilero de por vida, que sea un tipo de persona muy particular. Entonces, lo que tenemos que buscar es cómo somos capaces de vivir el dinero a lo largo de todos nuestros años y haciendo sentido con la etapa de la vida. Hay muchas veces que a ti te debe pasar todo el tiempo, a mí me pasa todo el tiempo. Como nosotros hablamos de finanzas, educamos financieramente, inversiones, etcétera, se te deben acercar y te deben decir, oye, mira, tengo este dinero, pero no me gustaría gastármelo en este viaje porque no, mejor lo invierto, ¿no es cierto? Y muchas veces yo les digo, pero espérate, este viaje, este gasto que quieres hacer, ¿lo vas a poder volver a repetir alguna vez en tu vida? No, esta es una oportunidad única. Sí, ok, tal vez no es la mejor inversión de la tierra y podrías multiplicar ese dinero en 50 años muchísimo, pero ese recuerdo tiene un retorno de inversión invaluable. Es como que alguien diga, yo voy a esperar, voy a sacarme la mugre hasta que mi hijo cumpla 15 para poder disfrutar con él, pero los primeros 15 años te los perdiste. Sí. Sí, lo que decía Nico Magno cuando estaba acá, otra de las cosas que dijo, aprender a darle valor al tiempo, que la gente le da poco valor a algo que es el recurso más escaso del planeta, que no es recuperable, que no para, tampoco él decía como, y es heavy pensar eso, como que tú no lo puedes decir al tiempo, o sea, oye, sabes que estoy cansado, dame, paremos el tiempo, quiero dejar de crecer un mes para relajarme. No, el tiempo pasa y si el mes dijiste me quiero echar al suelo porque estoy cansado, te perdiste ese mes. Sí. Entonces, cómo aprender a disfrutar el tiempo, valorarlo, entender que no tiene marcha atrás tampoco, lo que te perdiste. Entonces uno tiene que hacer un uso eficiente de su recurso más escaso de la vida y que es igual para todos, para ricos y para pobres. Para todos son 24 horas al día, nadie puede comprar más tiempo. Sí. Una forma de comprar tiempo, por así decirlo, es cuando lo aprendes a usar eficientemente y a tener recursos que te permiten disfrutar más de él en el día a día. Yo siempre hablo de como yo tengo una teoría propia de que el dinero muchas veces funciona como la dieta. Es como yo le digo la teoría de la dieta. Muchas veces todos hacemos el esfuerzo de que decimos quiero bajar 10 kilos y la clásica, y que todos lo hemos hecho millones de veces, es que vamos a algún especialista que nos dé una dieta. Ya sea un que nos diga lo mismo que está en internet, pero te lo dice alguien profesional. Perfecto, tomas la dieta, empiezas a hacerla, pasan 2-3 meses y, qué lindo, bajaste los kilos y después los vuelves a retomar. Y muchas veces eso pasa porque hay varias desconexiones. Primero, una de las primeras desconexiones que existe es que hay personas que empiezan a hacer la dieta y no ven resultados y eso los desmotiva. En el sentido de que empezáis de a poquitito y bajáis muy poco y así llevo sin comer 6 meses y no he bajado lo que quería. Y te desmotiváis. Entonces, la pregunta es, si yo te dijera, Francisco, mira, te tengo un secreto. Te voy a dar la mejor dieta del planeta. Si tú la haces, vas a tener el cuerpo perfecto. El six-pack marcado, los pectorales maravillosos. Vas a salir a la playa y todos te van a ver. Te van a funar por decir que el perfecto es igual a six-pack. Pero tienes un problema. Imagínate que esa dieta tiene una sola cosa. Te dice, tienes que hacerla durante 5 años y no vas a ver ni un solo resultado, 0. Pero el día 5 años y un día vas a tener el cuerpo de tus sueños. Ay, mucha gente se cae. ¿La haríais? No. No sé, yo creo que no. Sí. No lo haríais. Como que ¿Por qué? 5 años ya lo veo lejos. Ni una posibilidad. Y lo mismo pasa con la plata. La plata te dicen constantemente, tómala, no la uses vivas ni nada, guárdala 5 años y cuando tengas 5 años y un día vas a poder ver un poquitito de resultado. Entonces, la desconexión entre el ahorro, la inversión y vivir el dinero genera una desmotivación intrínseca en el ser humano muy grande. Porque si tú inviertes, literalmente, todos nosotros hemos dicho, si tú inviertes por 20 años con una tasa de retorno 5 a 7% más inflación, no sé qué, vas a tener muchos millones de dólares en 25 años más. Pero el problema es que si en 25 años, ¿cachai? Si no vives esa riqueza en el camino, no vas a nunca jamás ahorrar esos 25 años. Entonces el truco o la forma de romper ese esquema es que a pesar de que tu retorno de inversión se va a ver dañado por esto, sí o sí tienes que usar un pedacito de tu dinero en el camino. Yo le llamo tener distintos objetivos. Sí. Entonces yo tengo mi objetivo de vacaciones y ahorro para las vacaciones y hoy día
ya segundo año consecutivo que me voy a ir de vacaciones sin ocupar tarjeta de crédito. Y para mí eso es una locura. Porque, porque antes para mí siempre tenía que meterle y después la voy pagando en el camino. En la bicicleta. La bicicleta. Entonces ahora, vacaciones. Después, disfrute diario. Que la gente siempre piensa que uno... Porque yo hablo harto de ahorro, entonces la gente jura que yo no hago nada. Y yo salgo a comer rico, me compro café siempre. Pero la diferencia es que antiguamente salía a comer rico, me compraba café, pero me gastaba un 30% del sueldo en eso. Entonces después no me queda sueldo para otras cosas. Sí. Hoy día me gasto un porcentaje de mi sueldo que está destinado para eso. Entonces tengo un porcentaje de sueldo para entretención, un porcentaje para vacaciones, un porcentaje para X cosas. Y uno que está pensado que sí es de largo plazo, pero que no me importa y no lo toco porque estoy disfrutando. Entonces no tengo que sacarle de acá porque cuando uno no disfruta, de repente estáis con la jubilación, que no, si mi futuro va a estar resuelto, pero pues, estoy raja. No, ¿sabes qué? Voy a sacar aquí unos milloncitos y me voy a una escapada. Y no, pues la escapada debería estar en tu presupuesto, pensada. Sí, pues tienes que en el camino vivir el dinero. Si no vives el dinero, nunca vas a ser un buen inversionista. Porque emocionalmente no estás preparado, nadie está preparado para entregarle el dinero a un tercero, no verlo en 30, 40 años y usarlo al final. Emocionalmente eso es muy duro. Y de hecho, caché que hay un estudio muy interesante. Hay una universidad gringa que hizo lo siguiente. Tomó a varias personas, les puso electrodos en la cabeza y los puso frente a una pantalla. Y le dijo, oiga, ¿me podría por favor describir quién es usted? Entonces, mira, mi nombre es Francisco Ackerman, yo hago esto y esto, no sé. Y en el escáner mostraban que un lado del cerebro se le prendía. Es decir, cuando tú hablas de ti mismo, se te prende un lado del cerebro. Después, estas mismas personas decían, oye, ¿me podrías contar sobre tu mejor amigo? Y venía esta persona y decía, mira, mi mejor amigo se llama Juan Pablo, tiene una productora y esta productora hace podcast, se me cae súper bien, es lo mejor. Y se le prendía el otro lado del cerebro. Es decir, cuando tú piensas en un tercero, se te prende el otro lado del cerebro. Ya, perfecto. Lo interesante era que les preguntaban a estas personas, oye, y hábleme de su jubilación. Háblame de tú cuando tengas 65 años, qué quieres hacer, etc. Empieza a hablar, no sé qué. Y adivina a qué lado se le prendía el cerebro. El del otro. El del otro. Es como, no es tuyo. Internamente nosotros nos vemos a nosotros mismos del futuro como un tercero. Que eso no tiene nada de malo. Yo siempre he dicho que uno, cuando se tiene que preocupar de su futuro, no es que... Ni siquiera es tenés que darte la mano al tú del futuro. Pero es un acuerdo. El desafío es... Si tú ves tú mismo del futuro como un tercero, en el fondo de tu ser, cuando no lo piensas mucho, cuando ahorras e inviertes de largo plazo, estás como en cierto sentido entregándole dinero a otra persona, no a ti mismo. Entonces hay que romper un poco esa como intuición, esa como sentimiento visceral que te dificulta ahorrar, que te dificulta invertir, que es un pequeño engaño de nuestro propio cerebro, y poner un poquito de conciencia de que te estás ayudando a ti mismo. Sí, pero caché que no es necesario que pienses que eres tú mismo. O sea, puedes hacerlo porque ahí donde entra mucho, y yo no me acuerdo nunca en qué libro fue el que leí esto, un podcast, pero a mí me pegó muy fuerte, que es el concepto del amor propio. Que cuando uno se ama y de verdad, y que cuando tú en verdad estás bien, estás mejor para los demás, entregáis mucho más, qué sé yo. Y piensa, tú todavía no tenés hijos. Cuando no tenés hijos, tú querés todo para ellos. ¿Sí? Y estás como loco, y tú sabéis que la vais a pagar la universidad en 20 años, y te esforzáis y ahorráis para que la universidad esté pagada o para lo que... Entonces, ¿por qué para tu hijo puedes pensar a largo plazo, pero para ti mismo no? Y es un tercero, ¿cachai? No eres tú. Entonces tú sí puedes, si tú te amas como debieses amarte, porque uno debiese amarse casi que más que a tu hijo, porque uno se ama a uno y después vas a amar mejor a tu hijo, o a tu familia, o a todo. Pero ese amor propio es el que falta. O sea, hay muy poco amor propio. Uno como que quiere quedar bien con los demás, pero cuando se trata de ti, te dejáis solo. Y no, po. Entonces tú puedes ser tu yo del futuro es una tercera persona, si nosotros somos súper distintos. Yo hoy día, mi yo de hace 10 años era un permazo en comparación con hoy día. Entonces somos personas distintas. O sea, pero mi yo hace 10 años era un permazo con harto más pelo. ¿Viste? Mira, ¿cachai? Entonces oye, ámate. ¿Cachai? Y si tú te amas, no te va a costar nada querer ahorrar para ti mismo en 20 años más. Porque te quieres, ¿cachai? Es súper interesante lo que decís, como... Al final del día, una relación sana contigo mismo, con el dinero, hace que obtengas frutos. Como que uno merece su partner, así como, sí. Oye, como, bueno, llegué a los 5 años, compadre, y lo logramos, tenemos los X millones que queríamos ahorrar, qué sé yo. Es muy bonito cuando empezamos a ver el dinero no como un villano, sino como una cosa que te abre puertas.
y cómo te puedes ayudar. Por ejemplo, lo que acabas de decir me encanta, como los padres muchas veces cuando recién se enfrentan a sus hijos, que son recién nacidos, empiezan a dar cuenta de los malos hábitos financieros que venían arrastrando y cómo los tienen que cambiar, por ejemplo, para ahorrar para la educación de sus hijos cuando entren a la universidad. Chuta, qué bonito como una circunstancia de la vida te fuerza a poner en tela de juicio quién eres y te fuerza a crecer. Y ahí un poco volviendo a lo que nos pasaba a nosotros hace años cuando nos quedamos huérfanos. Muchas veces una de las cosas que hace falta enseñarle a nuestro hijo, y que yo he visto que tú lo estás haciendo súper bien ya desde pequeñito, es ayudarlos a estas herramientas financieras. Que lamentablemente, como son un tema tabú, nadie las toca. No las van a ver en los colegios. Para hablar de plata. Les va a dar miedo. Entonces, qué bonito es que todos los que nos están escuchando y que tengan hijos, se tomen como un desafío cómo los vamos a empoderar a ellos para que no cometan los errores que nosotros cometimos, para que puedan llegar más lejos, para que puedan vivir la riqueza durante todo el largo de su vida mucho más sanamente que nosotros. Porque al final del día una de las cosas que los padres tienen que hacer es que ojalá que sus hijos sean mejores que ellos mismos. Sí, pues. Es pegado. Uno cree que la humanidad crezca. Sí. De su forma que sea siempre igual. Oye, te quiero ir llevando hacia el final del podcast, pero te quiero llevar a una parte bien importante, que es la zona de desconfort. No, no, te quiero llevar a hablar sobre, primero que todo, porque yo sé que tú tienes acumulado harto conocimiento con Elemental Podcast, con temas de decisiones personales, con el estudio. Entonces, me gustaría, en base a Elemental Podcast y todos estos libros que te has leído para poder comentarlos en el podcast, ¿cuáles son tus top 5 favoritos? Que tú veas como esto, y ojalá como en un orden de que fueron favoritos, que en el momento te ayudaron, porque a veces uno, cuando ya empieza a entender más de la vida o a entender más lenguaje financiero, se enamora de un libro nuevo, pero que quizás para alguien que está partiendo no va a entender nada. Entonces tratar de llevarlo a alguien que está empezando, los mejores 5. Y para ti, ¿cuáles son los tips que te han ayudado a sobrellevar esta vida financieramente hablando? Así como que está alguien escuchando, oye, ¿qué me puedo llevar de Santiago como un tip concreto? Algo que sea bacán, que puedo mañana empezar quizás a aplicar. Sí. Mira, el tema de los libros, como tú acabas de decir, es súper difícil de hacer un top porque dependiendo de la etapa de vida en que estás viviendo, sí, hay distintos libros que te llaman la atención. Pero tal vez darle vuelta un poco a la respuesta. Los top, déjame darte vuelta un poquito a la respuesta. Un mejor top no es cuáles son los libros que yo creo que son mejores, sino cuáles he regalado más. Ya. ¿Por qué? Porque esa es una forma mucho más objetiva de medir un libro que yo creo que un tercero tiene que tener, que leer. Y te voy a dar varios ejemplos. Uno de los libros que yo más he regalado, y que lo he regalado muchísimas veces, por ejemplo, a estudiantes míos, es un libro que se llama El Elemento, de Ken Robinson, que de hecho se parece mucho a el nombre de nuestro podcast. El Elemento. El Elemento. Y el autor se llama Ken Robinson, que es un libro que habla sobre cuál es ese punto mágico entre lo que te gusta hacer, lo que eres bueno, lo que tienes una tribu, lo que te da para vivir. Es decir, a qué le vas a dedicar tu vida o cuál es tu elemento personal. Y es maravilloso ese libro porque es muy vocacional. Es un libro que yo se lo regalo. Ojalá que lo leyeran todos los niños y tú tienes que pasárselo a tu hijo cuando cumpla 14 años, ojalá. ¿Está en español? Sí, está en español. Porque esos son libros que marcan un poco y ponen en tela de juicio los caminos que venimos trayendo un poco desde las expectativas de nuestros padres, las expectativas de los que nos rodean, y que te dan el coraje para pensar, oye, tal vez en una de esas yo quiero ser artista, o quiero ser ingeniero, o quiero ser abogado, pero tengo una razón para hacer eso. Entonces, ese libro es buenísimo. Un segundo libro que encuentro que es muy bueno y que tiene que ver con inversiones, es un libro que lamentablemente no está en español, hay dos en realidad. Uno que se llama El Camino Fácil de la Riqueza, de Jim Collins, o The Simple Path to Wealth, que es un libro sobre inversión de fondos indexados, que más allá de los tips de inversión que te hacen, es que el libro, la forma en que está escrito es maravillosa. Es un compendio de cartas de un papá a su hija que está recién empezando a ingresar al mundo laboral. Mira. Y le va contando los tips de cómo él, que es experto en finanzas, etcétera, y que es libre financieramente, cómo llegó a ese punto. Un tercer libro que es muy bueno y que es uno de los buenos resúmenes de lo que es libertad financiera, educación financiera en general, es uno que se llama Choose FI, o Elige la libertad financiera, de un gallo que se llama Chris Mamula.
Lamentablemente es también estar solo en inglés. Ese lo escuché en inglés por ustedes. Ese me acuerdo que hablaban Véanlo, tanto. hay un Sí. podcast de eso. Lo bueno de ese libro es que es un podcast de finanzas personales relativamente parecido al que tienes tú acá y que estamos aquí, pero que tiene un destilado de 400 entrevistas con expertos. Y objetivamente hablando, yo te diría que es de los buenos resúmenes de todo lo que es libertad financiera en general en 250 Ahí páginas. tenemos que tomar notas como equipo. Cuando lleguemos 100 invitados, quizás es momento de sacar el libro con Pera y Finanzas. Sí, vamos para allá. Bien. El resumen de los invitados. Hay un libro de un autor que se llama Tim Ferriss que tiene varios de los resúmenes Sí, de pero- su entrevista y es espectacular el libro. Tim Ferriss tiene hartos tipos de libros. Sí, pero tiene dos creo que son Tribe of Mentors y el otro no me acuerdo cómo se llama, Tool of Titans, que son extractos de entrevistas. Mira. Y son muy buenos, muy muy buenos. El gallo se dio el trabajo de pescar a todas las entrevistas que había hecho en el podcast, como usted. Los tradujo en fragmentos de 3 páginas, 4 páginas, cosas importantes que se lleva cada cosa, y lo hizo un libro. Es espectacular el libro, es muy bueno. Yo tengo una idea. ¿Tiene para una hacer idea, libro. chiquillo, aquí? Yo sí, porque tenemos invitados acá. Yo tengo mis 92 capítulos, de los cuales 70 eran entrevistas en el otro. Ya tengo un número de entrevistas para poder sacar algo en limpio, por lo menos. Bien, ahí tenía un trabajo. Sí. Y tal vez por último, y esto es divertido porque yo me acuerdo, tenía 16, 17 años, estaba en el sur, en un sector que se llama Victoria, en una casa de unos conocidos. Y después tenéis que entregarnos anotados los libros para que podamos por Lo fin. vamos a poner en las notas Sí. y todas esas cosas. Pero del hay podcast. que entregarlos anotados porque si no se nos va a olvidar los 3. Y había un libro que todo el mundo ha escuchado, que es el famoso libro Padre Rico, Padre Pobre. Sí. Que ahora de adulto y más de viejo y habiendo leído mucha más literatura de finanzas personales, te diría que no es el mejor libro. Pero tiene una cosa que yo nunca jamás voy a olvidar de ese libro, que es un muy buen punto de partida para empezar a hablar de temas de finanzas personales. Esa es una de las gracias. Porque la forma en que está escrito es espectacular. Da lo mismo que lo que digan no sea muy profundo y que esté equivocado en algunas cosas que dice, da lo mismo. La forma en que está escrito es tan Por algo le amigable ha cambiado la cabeza a 1000 personas. a millones Son miles de las personas. personas. Sí, son millones de personas que siempre dicen, ay, padre rico, padre pobre. Y después aparecen los que se empiezan a sentir gurúes personales, que empiezan a mirarlos menos y dicen, una basura del libro, yo leo cosas de verdad intelectuales. Pero en verdad, sí, bacán que sea intelectual, pero ese libro ha logrado cambios de vida en millones de personas y tú Y te tu crees gurú. super libro increíble no lo he logrado. Y un poco lo que estás intentando hacer tú con el Power Challenge o Pera y Finanzas, que muchas veces no es necesario dar el consejo más técnico. Mira, mi portafolio tiene esta desviación estándar y por esto está hecho así. No, lo importante es abrirle la puerta a la persona. Decirle, mira, esta es tu vida hasta ahora y ahora te voy a abrir la puerta a algo que antes no existía. Entonces, a modo de resumen, hay literalmente nosotros, para los que quieren, pueden buscarnos en Elemental Podcast. Tenemos, creo que en el podcast, unos 200 o 300 libros resumidos de finanzas personales, una cosa así gigante. Ustedes ven mi biblioteca, la han visto en los fondos de algunos videos, está llena. Pero eso no quiere decir que, si te fijaste en lo que te estoy recomendando, a veces no son solo libros de finanzas personales. No. Porque, aunque Bueno, suene a mí me súper gusta- loco, A mí me gusta el de Víctor Frankl. el que es cero hombre en de búsqueda de el hombre sentido. en busca de sentido. Es maravilloso ese libro. Es cero finanzas personales. Es maravilloso ese libro. Pero bien interesante. Entonces, a modo de cierre, eso. Y la segunda pregunta que me había hecho era... Cerrando con tus 3 tips que podéis darle a las personas que están viendo el podcast, como de que, oye, ¿qué tips concretos te pueden llevar para tratar de comenzar este camino de, no sé si la palabra es libertad financiera, pero sí de hacerte un camino financiero interesante? Yo te diría que uno de los primeros tips más básicos y que me encantaría que todos tuvieran es que para ser rico la fórmula es bastante sencilla. Gana una determinada cantidad de dinero al mes en un trabajo o lo que sea que hagas. Gasta menos de lo que ganas e invierte la diferencia. Si logras esas 3 cositas, es matemáticamente seguro que vas a ir acumulando recursos y riqueza siempre. Ahora, el susto que da, y este es un segundo tip muy bueno, ese consejo, es que cuando uno ve el ahorro y uno ve un monto pequeño, uno dice no vale la pena, voy a esperar a ganar más para ahorrar. Y la fórmula para volverte rico y para bajar de peso y para tener buenas relaciones personales es avanzar todos los días un paso. Es subir la escalera en vez de tomar el ascensor, es ahorrar
5.000 pesos al mes, no importa. Baby steps, como dice... Baby steps. Se me olvidó el autor de ese libro, Dave Ramsey. Dave ¿no? Ramsey. Sí. ¿Vieron? He leído hartos libros de finanzas personales. Dave Ramsey, muy bueno. Y pese a que yo no estoy a favor de que él está en Sí. contra de todos los tipos de créditos, a mí me gustan algunos, pero su libro a mí me encanta porque igual obviamente Sí. darle tranquilidad a la gente, vivirse de cero deuda es espectacular. Sí, el truco es muy fácil. Tú nunca jamás vas a poder hacer una dieta perfecta durante todos los días del año. Pero si la rompes un día, es decir, no comiste bien el viernes, intenta comer bien el sábado. Nunca cometas el error 2 días seguidos. Lo mismo pasa con el ahorro y la inversión. Si hay un mes que no pudiste ahorrar, por ejemplo el mes de diciembre, que es un mes súper caro, El regalo, o el mes de ¿no? marzo, que también son muy caros por lo general, marzo o diciembre, no importa. Pero preocúpate que el próximo mes inviertas. Si te saltas 2 meses sin ahorrar o sin invertir, es muy probable que al tercer mes no lo hagas y lo termines sin hacer nunca. Me ha pasado. Entonces, vive con menos de lo que ganas, ahorra la diferencia, nunca te saltes 2 meses seguidos sin ahorrar e invertir, y con eso probablemente vas a llegar muchísimo más lejos que la gran mayoría de la gente. Buenísimo. Bueno, Santiago, ha sido un gustazo tenerte en el podcast. En verdad, muy entretenido. Ahí, bueno, vamos a tener que hacer más colaboraciones, yo creo. Eventualmente, más colaboraciones Lo distintas. estoy dejando invitados ya a ver a Francisco ahora siendo entrevistado en nuestro podcast prontamente. Pero nada, muchas gracias. Todos los que están viendo este capítulo, espero que les haya gustado. Recuerden, como siempre, suscribirse, campanita, darle 5 estrellas si estás escuchándonos en Spotify. Si estás en YouTube, no sé si hay estrellitas ahí, pero en YouTube, escribe los comentarios, ayúdanos a crecer. Nosotros nos nutrimos de lo que tú necesites. O sea, si tú dices, oye, este podcast me sirvió, dinos, oye, me gustaría más invitados de este tipo, cambio no sé qué, queremos más mujeres, por ejemplo. Yo ya sé que tengo un debe con eso. Me pidieron y estamos buscando a mujeres emprendedoras o mujeres inversionistas exitosas. Si tenéis datos de alguna, yo feliz, estoy buscando, estoy recopilando, ya, bacán. Entonces, ya me lo dijeron, anotadísimo. Entonces, se viene podcast con mujeres que la están haciendo. Si ustedes dicen, oye, es que yo soy estudiante de universidad y me están viendo, y que sea, me están viendo muchos estudiantes, ¿por qué no te traes un estudiante que la hizo? Y no sé, pues trato de pillarme a Juan Mano, no sé cómo se llama el de Examedi, ¿Ya? que tiene 21 años y es CEO de una mensa empresa, para ver si de repente uno se logra inspirar y transpirar un poquito de cómo alguien a los 21 años se vuelve un monstruo y yo a los 21 años estaba yéndome a carrete todos los días. Entonces, díganos cómo quieren orientar este podcast, porque esto es para ustedes, es ayudar a que las finanzas personales sean entretenidas, alcanzables, podamos todos pensar en que la libertad financiera, y ni siquiera libertad, si no se trata de así como que hoy todos seamos ricos, sino que todos seamos contentos, estemos felices con que estamos viviendo con menos de lo que ganamos. Y eso nos ayuda a estar tranquilos, a que si me quedo sin pega no me voy a morir, a que me puedo tomar un par de años sabáticos, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas es el que estamos buscando con este podcast y que tú puedas aprender. Así que suscribirse, darle like, comentar si te gusta este episodio, qué tipo de episodios quieres tener. Y eso, muchas gracias, Santiago, por venir a este capítulo. Gracias, Francisco, y que estén todos muy bien.